Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los elementos y los compuestos. Nosotros ya llegamos a nuestro tema 3 de nuestra unidad. Nosotros seguimos trabajando dentro de nuestro primer eje transversal, que es interacciones y materia. Pero antes, como siempre, de empezar nuestra clase, los invito a que hagamos una pequeña oración y podremos comenzar. Amado Dios, en este día me acerco hasta ti con emoción y alegría para darte gracias por las bendiciones que tú me regalas a diario. Gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, soportándome, avivándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Señor, te pido que en este día que inicia seas tú esa hermosa luz que ilumine mis pensamientos, que seas también bondad en cada una de mis acciones y sabiduría en todas mis decisiones. Amén. Como nosotros lo recordamos, como se analizó en nuestro primer tema de la materia se va a encontrar en todo lo que nos rodea, desde el objeto más grande hasta el menos visible. Los elementos y los compuestos van a marcar el inicio de estas sustancias. A nivel macroscópico, el átomo va a ser una partícula fundamental de toda la materia. Luego, el conjunto de átomos que comparten electrones para poder mantener su estabilidad lo vamos a denominar como moléculas. Si los átomos son iguales, uno o varios, nosotros vamos a estar hablando de elementos. Y si son diferentes, nosotros los vamos a denominar compuestos. Nosotros vamos a definir a los elementos y a los compuestos de la materia como un conformado de materia contenido de átomos. Estos átomos van a estar agrupados y se van a clasificar de acuerdo a lo siguiente. Se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de átomos que tienen y de acuerdo al tipo de átomos. Si nosotros lo clasificamos de acuerdo a la cantidad, vamos a tener compuestos monoatómicos, triatómicos, poliatómicos, diatómicos y tetratómicos. Y si lo clasificamos según el tipo de átomo, nosotros vamos a tener compuestos, vamos a dividirlo en compuestos, y vamos a tener también átomos simples que están conformados por elementos. Al unir una o varias veces un elemento químico, los átomos, mediante la unión de electrones, van a formar moléculas. Estas las vamos a poder clasificar de dos maneras diferentes. Primero, nosotros la podemos clasificar según el tipo de átomos unidos. Van a ser moléculas simples si están presentadas por un solo tipo de átomo, por ejemplo, el helio o el ozono. También pueden ser moléculas compuestas y están representadas por diferentes átomos, como por ejemplo ácido clorhídrico o el agua. También las voy a poder clasificar según la cantidad de átomos asociados. Según la cantidad de átomos asociados van a poder ser diatómicas si se componen por dos átomos iguales, por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno y el cloro. Cada uno de esos elementos, al formar su molécula, está tomando dos átomos del mismo elemento. Estos van a ser claros ejemplos de elementos químicos que se encuentran en el planeta de esta forma. También nosotros vamos a poderlas clasificar según la cantidad de átomos asociados como triatómicas. Estas se van a formar por dos o más átomos, ya sea que sean iguales o que sean diferentes, como el hidróxido de sodio, el ozono y el dióxido de azufre. También van a poder ser poliatómicas de acuerdo a su cantidad, cuando su cantidad va a superar los 4 átomos. Tal va a ser el de la fructuosa.
Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver que los elementos van a estar formados por un solo tipo de átomo. No se van a poder descomponer en sustancias más sencillas. Se van a representar con símbolos que están ubicados en la tabla periódica y algunos de sus ejemplos son el sodio o el yodo. A comparación de los compuestos, estos van a estar constituidos por dos o más elementos de diferente composición. Se pueden descomponer en elementos o en compuestos más sencillos. Se representa mediante una fórmula química y un ejemplo de ellos es el cloruro de sodio o el ácido cianhídrico. Vamos a hablar un poco sobre la historia de los elementos químicos. Pues a lo largo de los siglos se ha investigado mediante diversos métodos científicos qué sustancias son las que componen nuestro universo, desde una partícula de polvo hasta el origen de lo que somos hoy en día. Para hablar un mismo idioma, la ciencia estableció una serie de reglas que se van a deben seguir para hablar de los elementos químicos. Entonces, de ahí, en primer lugar, estos van a ser clasificados como sustancias puras, es decir, que no van a poder descomponerse en sustancias más sencillas y van a estar compuestas por un único tipo de átomos. Además, cada uno va a poseer una propiedad química específica y única. Hoy en día están reconocidos 119 elementos, de los cuales 92 se van a encontrar en estado natural, mientras que otros 27 se descubrieron o fueron producidos por científicos en los laboratorios. Estos elementos fueron estandarizados en 1820 gracias al químico Jacob Berzelius, que estableció un alfabeto científico acogido luego por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC por sus siglas en inglés. Así, para nombrar a los elementos, se va a tener que seguir una serie de reglas. Al existir muchos elementos con la misma letra inicial, el más abundante es el que la va a conservar. El segundo elemento más abundante se le va a colocar la segunda letra que va a formar parte y así sucesivamente. A los componentes de este alfabeto científico nosotros les vamos a conocer como símbolos químicos. Un símbolo es una figura, un signo que establece un idioma específico para una actividad. Así, por ejemplo, en seguridad vial tenemos símbolos mundiales que rigen el movimiento de peatones y vehículos. En química, los símbolos universales para los elementos son los que están ubicados dentro de nuestra tabla periódica. Estos símbolos químicos se han establecido o originado por diversas situaciones. Algunos surgieron a partir del nombre o apellido del descubridor, otros por el país o ciudad donde se encontraron, también por su color o consistencia e incluso por su atribución a un dios griego, entre otros. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre el origen de algunos de los elementos, su símbolo y su símbolo químico. Por ejemplo, el helio tiene el símbolo He y este fue denominado así debido al dios griego del sol, Helios. El selenio es denominado así debido a la diosa griega de la luna Selene. El cadmio es denominado así debido a Cadmo, personaje mitológico griego, fundador de la ciudad de Tebas. El telurio viene del Telos, la diosa romana de la tierra. El cerio también viene de la diosa romana de la tierra y la agricultura Ceres. El mercurio viene de Mercurio, mensajero de los dioses. El uranio de Urano, el dios del cielo. El curio es dedicado a Marie Curie. El einsteinio es en honor a Albert Einstein. El fermio es en honor a Enrico Fermi, físico nuclear italiano. El germanio viene de la palabra latín para designar Alemania, Germania. El europeo, de Europa, a su vez llamada así por la diosa griega homónima. El renio, del río Rin. El polonio, en honor a Polonia, país de nacimiento de Marie Curie. El francio, por Francia, país de descubrimiento. El americio proviene del continente América. El cloro, del
griego cloros, verde claro. El rubidio, del latín rubidios, rojo oscuro. El cromo, de la palabra griega croma, color. El hidrógeno procede de los términos griegos hidros y genes, agua y generador, y el neón del dios griego neos, nuevo. Si nosotros realizamos una línea del tiempo sobre cómo han ido descubriéndose estos elementos químicos, pues nosotros tenemos que alrededor del siglo IV antes de Cristo, los griegos mantenían la idea de que todo el universo estaba compuesto por 4 elementos básicos, que eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. Para el siglo III a.C., Aristóteles agregó un quinto elemento denominado éter, el cual, según su concepción, era el componente principal del cielo y las estrellas. Para los siglos V y XV, en la Edad Media, el ideal era transformar un elemento en otro. Hubo la obsesión de tomar transformar cualquier metal en oro, ya que esto llevaría a la conocida piedra filosofal. En esta época se le llamó alquimia. Ya para el siglo XVIII era grande el interés que tenían los químicos por descubrir nuevos elementos. Entre 1755 y 1774, Henry Cavendish identificó el hidrógeno y Carl Schlein el cloro. Otro caso es el de Joseph Priestley, quien identificó al oxígeno mediante una experimentación con una máscara de óxido de mercurio. Para el siglo XIX, Antoine Lavoisier impulsó el descubrimiento de la mayoría de los elementos químicos conocidos al día de hoy. Ante la abundancia de los elementos identificados, su antigua representación simbólica fue sustituida por un sistema de nomenclatura de Berzelius. Finalmente, vamos a mencionar que hay dos principales métodos para nosotros poder identificar a los elementos químicos. Uno de ellos es el espectro de masas. Su función es obtener iones a partir de moléculas orgánicas en estados gaseosos, lo que va a determinar la abundancia de diversas moléculas analizadas. El acelerador de partículas, a través de la energía electromagnética y a velocidades altas, va a desintegrar el núcleo de los elementos que desea, por lo cual va a provocar colisiones con otras partículas y de esta manera se van a poder identificar. Con esto llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Cualquier duda o cualquier comentario me lo pueden dejar dentro de los comentarios de este video y con mucho gusto se los contestaré. Nos vemos hasta la próxima.